Imaginen esta escena. Eran las primeras horas de la madrugada del 23 de agosto de 1689. La brisa marina, cargada con el olor a sal y a los barcos que atracaban en el puerto, ya no era fresca. La ciudad de Cartagena de Indias, con sus imponentes murallas empapadas por el aire denso y húmedo del Caribe, se despertó con unos gritos que, dicen los viejos, jamás se habían escuchado en el nuevo reino de Granada. No eran gritos de guerra ni de jolgorio festivo. Eran lamentos de una agonía pura, el sonido del dolor más profundo que un ser humano puede emitir. Los vecinos se asomaban a sus ventanas, pero el miedo los paralizaba. No se atrevían a mirar hacia la casa que era el origen de ese horror. En el corazón de la ciudad, en la plaza de los coches, 4 cuerpos se retorcían en el suelo de piedra mientras un líquido espeso, caliente como la lava de un volcán, les derretía la piel, segundo a segundo. La luz de las antorchas danzaba sobre sus rostros, revelando muecas de terror que se congelaban en sus facciones. ¿Y quién estaba detrás de esta escena dantesca? Una mujer. Una mujer que había perdido absolutamente todo. Su nombre era María de Cartagena, una esclava de 28 años, nacida en la lejana Angola, a miles de kilómetros de ese infierno. En una sola noche, ella, una madre esclavizada, ejecutó la venganza más meticulosa, brutal y perfectamente planeada jamás documentada en la América colonial. Convirtió a sus sádicos torturadores en víctimas de sus propios métodos de crueldad. Esta no es solo una historia de venganza. Es la narración épica de cómo el amor de una madre, que había sido pisoteado y destruido, se transformó en una furia imparable y una voluntad de hierro. Es la prueba de que, a veces, la justicia, cuando los sistemas fallan, debe tomarse con las propias manos. Y que el castigo es, a menudo, la única forma de purgar el mal de un sistema corrupto. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo. En 1689, Cartagena de Indias no era solo la joya del Caribe. Era el puerto negrero más importante y el corazón sangriento del Imperio español. Sus imponentes murallas de coral no solo protegían el oro que salía de América, sino que también escondían el mercado de seres humanos más rentable y brutal del continente. Piensa en esto. Cada mes, entre 800 y 1200 africanos llegaban encadenados, hacinados en la oscuridad y el hedor de los barcos, listos para ser vendidos como si fueran ganado. Y justo en el centro de ese infierno, vivía don Antonio Maldonado de Mendoza. Él no era un traficante cualquiera. Era el dueño de la casa comercial más próspera de todo el puerto y el amo de las rutas de comercio más rentables. Su casa, ubicada en la Plaza de los Coches, era una verdadera fortaleza. 3 pisos de piedra labrada que albergaban a su familia y, para su servicio, a 47 esclavos domésticos que vivían bajo condiciones de brutalidad extrema, en un infierno privado que se escondía detrás de fachadas de opulencia. Una de esas esclavas era María. Ella llegó a Cartagena en 1681 en el barco negrero San Carlos, un navío del que se decía que su olor a muerte podía percibirse a millas de distancia. Su nombre original era Enegola, y en su tierra natal, en Angola, era una princesa de la tribu Kimbundu. En una guerra tribal, su reino fue derrotado, y ella y su hermano fueron capturados. La vendieron a traficantes portugueses por el equivalente a 150 pesos de oro, una suma ridícula para el valor de una vida humana. Imagina el cambio. De la realeza a la esclavitud, de tener siervos y vivir en un palacio, a ser propiedad de un hombre que la veía como un objeto. En la casa Maldonado, su inteligencia y habilidad la hicieron indispensable en poco tiempo. Se convirtió en la esclava principal. Supervisaba la cocina, cuidaba a los niños de la familia, manejaba las finanzas del hogar y se encargaba de que la casa, una máquina de tortura en sí misma, funcionara sin contratiempos. Su capacidad para aprender español tan rápido le ganó una confianza peligrosa por parte de la familia. Don Antonio tenía 3 hijos, Diego, de 24, Rodrigo, de 19, y Bernardo, de 16. Los 3 eran una copia exacta de su padre, un reflejo de su maldad. Arrogantes, crueles y con un desprecio total por la vida de los africanos. Para ellos, los esclavos no eran personas, sino mercancía que habla, objetos para su diversión,
para calmar sus caprichos, para dar rienda suelta a sus instintos más bajos y a una crueldad que no conocía límites. Diego, el mayor, era el peor de todos. La violación de esclavas era su pasatiempo favorito, una especie de derecho que él sentía tener por su posición social. Su crueldad no tenía límites. No solo golpeaba a los esclavos con bastones de hierro, los marcaba con hierros candentes como si fueran ganado, sino que organizaba apuestas con sus hermanos para ver quién aguantaba más latigazos antes de desmayarse. Su risa resonaba en los patios de la casa, una risa hueca y cruel que los esclavos asociaban con el miedo y el dolor. Rodrigo era más de tortura psicológica. Su especialidad era separar a las madres de sus hijos. Vendía a los niños a otras familias solo para ver el sufrimiento de las madres. Las negras deben aprender que no tienen derecho a amar, solía decir mientras se deleitaba con las lágrimas de esas mujeres desesperadas, un pasatiempo que para él era más placentero que cualquier tortura física. Bernardo, el más joven, intentaba superar a sus hermanos en crueldad. Creaba juegos macabros. Los obligaba a pelear entre sí hasta la muerte, quemaba sus pertenencias y torturaba a los más débiles con instrumentos que él mismo diseñaba para maximizar el dolor. A los 16 años, ya era un monstruo en formación, listo para heredar la crueldad de su padre. Pero el punto de quiebre para María llegó en 1687. Ese año dio luz a dos gemelos, Kwame y Kofi, fruto de una violación de Diego Maldonado. A pesar del horror de su concepción, María los amó con una intensidad que trascendía cualquier dolor. Esos gemelos se convirtieron en la única luz en el infierno de la casa Maldonado. En secreto, les enseñaba palabras en su lengua nativa, les contaba historias de su reino en Angola, y soñaba con el día en que pudieran ser libres, con escapar de ese lugar maldito. Por 2 años, los protegió, trabajando doble turno para que no tuvieran que hacer los trabajos más duros. En esos días, María creó un plan que superaba cualquier cosa que se hubiera visto. No sería un acto de ira, sino una ejecución perfecta. Cada miembro de la familia iba a morir de la misma forma en que había infligido dolor a los demás. Su primera as bajo la manga era el conocimiento íntimo de la casa. Sabía que don Antonio revisaba los libros los martes por la noche. Sabía que Diego se bañaba los jueves. Sabía que Rodrigo y Bernardo jugaban a las cartas los sábados. Y lo más importante, como esclava principal, tenía acceso a todas las habitaciones, a las llaves, a las armas y, lo más crucial, a la comida y bebida de la familia. María empezó a conseguir lo que necesitaba. Robó hierbas venenosas del mercado. Acumuló aceite de cocina. Su plan no era matarlos rápido, sino que experimentaran terror, dolor prolongado y la desesperación de saber que la muerte era inevitable. Cada uno moriría de una forma que reflejara su crueldad. Para don Antonio, que había convertido la vida humana en números, la muerte sería por aceite hirviendo. Para Diego, que había violado a las esclavas, una castración seguida de una muerte por quemaduras. Para Rodrigo, que separaba a las familias, moriría viendo a sus hermanos ser torturados. Y para Bernardo, el más cruel, había diseñado la muerte más lenta. El momento perfecto para el ataque era el sábado, 23 de agosto, el cumpleaños número 50 de don Antonio. Todos estarían en la casa, relajados por la celebración y con las defensas bajas por el alcohol. Durante esas 2 semanas, María adquirió habilidades increíbles. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a abrir cerraduras y a preparar mezclas de hierbas para paralizar a sus víctimas. Su inteligencia natural, ahora potenciada por la furia, la había convertido en una asesina perfecta. Los esclavos más viejos la observaban con miedo y respeto. Notaron que sus ojos ya no eran los de María, sino los de un depredador que estaba listo para atacar. Y los Maldonado, en su arrogancia, no sospechaban nada. Habían despertado la furia de una madre. Y estaban a punto de pagarlo. Algunos de los esclavos en la casa Maldonado sospechaban que María estaba planeando una fuga, otros temían que se hubiera vuelto loca de dolor. Ninguno imaginaba la verdadera magnitud de lo que se gestaba en su mente. La ironía era perfecta. Los mismos Maldonado, que habían destruido su capacidad de amar, inadvertidamente habían despertado una inteligencia estratégica que ahora se volvía contra ellos. La esclava doméstica en quien confiaban para su comida,
Su seguridad y su comodidad se había convertido en el peligro más letal que jamás había pisado su casa. El viernes, 22 de agosto, María hizo los preparativos finales. Escondió los recipientes de aceite extra en lugares estratégicos de la casa. Verificó que las hierbas paralizantes estuvieran correctamente preparadas y repasó mentalmente cada paso de su plan una vez más. No habría lugar para errores ni para la clemencia. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, María visitó las tumbas de Kwame y Kofi. Se arrodilló ante los pequeños montículos de tierra y susurró en angoleño: «Mañana, mis hijos amados, comenzará a pagarse la deuda de sangre. Sus asesinos conocerán el mismo dolor que ustedes sintieron, pero multiplicado por 1000». Sábado 23 de agosto de 1689. El día había llegado. La casa Maldonado se preparaba para celebrar el cumpleaños número 50 de don Antonio. María se levantó antes del amanecer, pero esta vez sabía que sería la última vez que despertaría como esclava. La preparación del banquete le proporcionó la cobertura perfecta para los preparativos finales. Mientras cocinaba los platos favoritos de la familia, María incorporó discretamente las hierbas paralizantes que había preparado durante semanas. No las suficientes para matar, sino las precisas para que sus víctimas estuvieran conscientes, pero sin poder resistirse. Cuando don Antonio se levantó de excelente humor, María lo observó mientras masticaba el pan que contenía el primer sedante. «María, este pan está delicioso», comentó, sin sospechar que cada bocado lo acercaba más a su destino. «Prepara más para la cena de esta noche». «Por supuesto, amo», respondió María con una reverencia perfecta, mientras calculaba mentalmente que el sedante haría efecto justo cuando la celebración nocturna comenzara. Durante el día, María sirvió a los invitados, socios de don Antonio, con aperitivos que también contenían dosis calculadas de sus mezclas. Los hermanos Maldonado llegaron al atardecer, exhibiendo la arrogancia que María había aprendido a odiar. Diego venía de violar a una esclava. Rodrigo traía consigo documentos de venta que separaban a 3 familias africanas. Y Bernardo había pasado la tarde torturando a un esclavo anciano. «María, sirve», ordenó don Antonio. «Hoy cumplimos 50 años de éxito en el negocio más próspero de las Indias». María sirvió personalmente cada copa de vino, asegurándose de que los Maldonados recibieran las porciones más generosas del brebaje adulterado. Mientras llenaba la copa de Diego, sus ojos se encontraron por un instante. Él, ya borracho, le guiñó el ojo lascivamente. «Después de la fiesta, ven a mi habitación. Hoy celebramos en grande». «Será un honor, amo Diego», respondió María con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Interiormente saboreaba la ironía. Sería ella quien visitaría su habitación, pero no para lo que él imaginaba. La cena transcurrió entre risas y brindis. A las 10:30 de la noche, los efectos de las hierbas comenzaron a manifestarse. Los invitados se sintieron más relajados de lo normal. Sus reflejos se ralentizaron. Sus músculos perdieron tensión, pero su consciencia permanecía intacta. Cuando los invitados externos se retiraron, María supo que había llegado su momento. La familia Maldonado permanecía en el comedor, completamente vulnerables. María se excusó y se dirigió a preparar los instrumentos finales de su venganza. Había calentado 4 grandes recipientes de aceite de cocina hasta temperaturas que podían derretir carne humana en segundos. También había dispuesto cuerdas, cuchillos afilados y los hierros de marcar que la propia familia usaba con sus esclavos. Esta noche, esos instrumentos de tortura se volverían contra sus creadores con una justicia poética. A la 1:15 de la madrugada, María cargó el primer recipiente de aceite hirviendo. Sus movimientos eran silenciosos como los de un fantasma. Sus ojos brillaban con una determinación que trascendía lo humano. En esos días, María creó un plan que superaba cualquier cosa que se hubiera visto. No sería un acto de ira, sino una ejecución perfecta. Cada miembro de la familia iba a morir de la misma forma en que había infligido dolor a los demás. Su primer as bajo la manga era el conocimiento íntimo de la casa. Sabía que don Antonio revisaba los libros los martes por la noche. Sabía que Diego se bañaba los jueves.
Sabía que Rodrigo y Bernardo jugaban a las cartas los sábados. Y lo más importante, como esclava principal, tenía acceso a todas las habitaciones, a las llaves, a las armas y, lo más crucial, a la comida y bebida de la familia. María empezó a conseguir lo que necesitaba. Robó hierbas venenosas del mercado. Acumuló aceite de cocina. Su plan no era matarlos rápido, sino que experimentaran terror, dolor prolongado y la desesperación de saber que la muerte era inevitable. Cada uno moriría de una forma que reflejara su crueldad. Para don Antonio, que había convertido la vida humana en números, la muerte sería por aceite hirviendo. Para Diego, que había violado a las esclavas, una castración seguida de una muerte por quemaduras. Para Rodrigo, que separaba a las familias, moriría viendo sus hermanos ser torturados. Y para Bernardo, el más cruel, había diseñado la muerte más lenta. El momento perfecto para el ataque era el sábado, 23 de agosto, el cumpleaños número 50 de don Antonio. Todos estarían en la casa, relajados por la celebración y con las defensas bajas por el alcohol. Durante esas 2 semanas, María adquirió habilidades increíbles. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a abrir cerraduras y a preparar mezclas de hierbas para paralizar a sus víctimas. Su inteligencia natural, ahora potenciada por la furia, la había convertido en una asesina perfecta. Los esclavos más viejos la observaban con miedo y respeto. Notaron que sus ojos ya no eran los de María, sino los de un depredador que estaba listo para atacar. Y los Maldonado, en su arrogancia, no sospechaban nada. Habían despertado la furia de una madre, y estaban a punto de pagarlo. Algunos de los esclavos en la casa Maldonado sospechaban que María estaba planeando una fuga, otros temían que se hubiera vuelto loca de dolor. Ninguno imaginaba la verdadera magnitud de lo que se gestaba en su mente. La ironía era perfecta. Los mismos Maldonado, que habían destruido su capacidad de amar, inadvertidamente habían despertado una inteligencia estratégica que ahora se volvía contra ellos. La esclava doméstica en quien confiaban para su comida, su seguridad y su comodidad se había convertido en el peligro más letal que jamás había pisado su casa. El viernes, 22 de agosto, María hizo los preparativos finales. Escondió los recipientes de aceite extra en lugares estratégicos de la casa. Verificó que las hierbas paralizantes estuvieran correctamente preparadas y repasó mentalmente cada paso de su plan una vez más. No habría lugar para errores ni para la clemencia. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, María visitó las tumbas de Kwame y Kofi. Se arrodilló ante los pequeños montículos de tierra y susurró en angoleño: «Mañana, mis hijos amados, comenzará a pagarse la deuda de sangre. Sus asesinos conocerán el mismo dolor que ustedes sintieron, pero multiplicado por 1000». Sábado 23 de agosto de 1689. El día había llegado. La casa Maldonado se preparaba para celebrar el cumpleaños número 50 de don Antonio. María se levantó antes del amanecer, pero esta vez sabía que sería la última vez que despertaría como esclava. La preparación del banquete le proporcionó la cobertura perfecta para los preparativos finales. Mientras cocinaba los platos favoritos de la familia, María incorporó discretamente las hierbas paralizantes que había preparado durante semanas. No las suficientes para matar, sino las precisas para que sus víctimas estuvieran conscientes, pero sin poder resistirse. Cuando don Antonio se levantó de excelente humor, María lo observó mientras masticaba el pan que contenía el primer sedante. «María, este pan está delicioso», comentó, sin sospechar que cada bocado lo acercaba más a su destino. «Prepara más para la cena de esta noche». «Por supuesto, amo», respondió María con una reverencia perfecta, mientras calculaba mentalmente que el sedante haría efecto justo cuando la celebración nocturna comenzara. Durante el día, María sirvió a los invitados, socios de don Antonio, con aperitivos que también contenían dosis calculadas de sus mezclas. Los hermanos Maldonado llegaron al atardecer, exhibiendo la arrogancia que María había aprendido a odiar. Diego venía de violar a una esclava.
Rodrigo traía consigo documentos de venta que separaban a 3 familias africanas. Y Bernardo había pasado la tarde torturando a un esclavo anciano. María, sirve, ordenó don Antonio. Hoy cumplimos 50 años de éxito en el negocio más próspero de las Indias. María sirvió personalmente cada copa de vino, asegurándose de que los Maldonados recibieran las porciones más generosas del brebaje adulterado. Mientras llenaba la copa de Diego, sus ojos se encontraron por un instante. Él, ya borracho, le guiñó el ojo lascivamente. Después de la fiesta, ven a mi habitación. Hoy celebramos en grande. Será un honor, amo Diego, respondió María con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Interiormente saboreaba la ironía. Sería ella quien visitaría su habitación, pero no para lo que él imaginaba. La cena transcurrió entre risas y brindis. A las 10:30 de la noche, los efectos de las hierbas comenzaron a manifestarse. Los invitados se sintieron más relajados de lo normal. Sus reflejos se ralentizaron. Sus músculos perdieron tensión, pero su consciencia permanecía intacta. Cuando los invitados externos se retiraron, María supo que había llegado su momento. La familia Maldonado permanecía en el comedor, completamente vulnerables. María se excusó y se dirigió a preparar los instrumentos finales de su venganza. Había calentado 4 grandes recipientes de aceite de cocina hasta temperaturas que podían derretir carne humana en segundos. También había dispuesto cuerdas, cuchillos afilados y los hierros de marcar que la propia familia usaba con sus esclavos. Esta noche, esos instrumentos de tortura se volverían contra sus creadores con una justicia poética. A la 1:15 de la madrugada, María cargó el primer recipiente de aceite hirviendo. Sus movimientos eran silenciosos como los de un fantasma. Sus ojos brillaban con una determinación que trascendía lo humano. Después de 2 semanas de planificación perfecta, había llegado el momento de cobrar la deuda de sangre. La esclava sumisa había desaparecido. Lo que caminaba por los pasillos de la casa Maldonado era la encarnación de la venganza maternal más pura y letal. 1:20 de la madrugada del 24 de agosto de 1689. María entró al comedor. Los 4 miembros de la familia Maldonado permanecían sentados, torpes por efecto de las hierbas paralizantes, pero completamente conscientes. María, ¿qué haces despierta a esta hora?, preguntó don Antonio con voz pastosa. ¿Y qué llevas en ese recipiente? María no respondió. Se detuvo a 3 metros de la mesa, colocó el recipiente humeante en el suelo. Por primera vez en 8 años, miró directamente a los ojos de su amo. Cuando habló, su voz tenía una frialdad que helaba la sangre. Llevo justicia, don Antonio. La misma justicia que ustedes le dieron a mis hijos hace 2 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Los 4 hombres comprendieron que su mundo había cambiado. La esclava había desaparecido, reemplazada por algo que trascendía sus peores pesadillas. «Te has vuelto loca, negra de mierda», rugió Diego tratando de ponerse en pie. «Te voy a matar por tu insolencia». «No, Diego», respondió María. «El que va a morir eres tú, pero no rápido como murieron mis bebés. Vas a sufrir cada segundo multiplicado por 1000». María había planeado comenzar con Bernardo, el más joven, para que los otros 3 experimentaran el terror de ver lo que les esperaba. Se acercó al muchacho de 16 años, quien intentaba desesperadamente levantarse de su silla. «Por favor, María», suplicó Bernardo. «Yo no maté a tus hijos. Fue un accidente». «¿Un accidente?», respondió María. «Vi cómo reías mientras mis bebés agonizaban. Vi cómo les dijiste que eran animales que merecían morir». Le ató las manos a la silla y tomó el primer recipiente de aceite hirviendo. Con movimientos deliberadamente lentos para maximizar el terror psicológico, comenzó a derramarlo sobre los pies de Bernardo. Los gritos que siguieron se escucharon en todo el barrio. «Para, por favor», gritaba Bernardo. «Perdóname,
Haré lo que quieras. Mis hijos también gritaron, respondió María, sin mostrar emoción alguna. Pero ustedes no pararon. ¿Por qué habría de parar yo? Don Antonio y sus otros dos hijos observaban horrorizados. Las hierbas paralizantes los mantenían como espectadores forzados de una venganza que sabían era solo el comienzo. Bernardo perdió la consciencia después de 10 minutos de tortura. María se dirigió hacia Rodrigo, quien temblaba incontrolablemente. Tu hermano tuvo una muerte relativamente rápida, le dijo. Pero tú, Rodrigo, que te especializaste en separar familias, vas a sufrir mucho más tiempo. La tortura de Rodrigo duró 30 minutos. María aplicaba el aceite en pequeñas cantidades para que el dolor se intensificara. Entre gritos de agonía, Rodrigo suplicaba, prometiendo liberar a todos los esclavos. Cada gota de aceite representa una lágrima de las madres a quienes separaste de sus hijos, le explicaba. Y como hay muchas lágrimas que cobrar, esto tomará tiempo. Cuando Rodrigo finalmente perdió la consciencia, María se dirigió hacia Diego. Este era el momento que más había anticipado. Diego, mi querido violador, le dijo, tú fuiste quien comenzó todo esto cuando me violaste y tú quien terminó todo cuando mataste a mis bebés. Por eso, tu muerte será la más educativa. Los gritos de Diego resonaron por toda Cartagena durante más de una hora, mezclándose con los lamentos de sus hermanos moribundos. 3 de los 4 Maldonado han recibido su castigo. Pero don Antonio, el patriarca responsable de todo, aún espera su turno. Cuando los gritos de Diego finalmente cesaron, María se volvió hacia don Antonio Maldonado de Mendoza. El patriarca, de 50 años, había presenciado durante más de 4 horas la tortura sistemática de sus 3 hijos. Las hierbas le habían impedido moverse, pero su mente permanecía completamente lúcida para experimentar cada segundo del horror. María, susurró con voz quebrada, ya has tenido tu venganza. Mis hijos están muertos o agonizando. No es suficiente dolor. María se acercó, cargando el recipiente más grande de aceite hirviendo que había preparado para él. Sus movimientos eran ceremoniales, como si estuviera ejecutando un ritual sagrado. «Suficiente», repitió con una sonrisa que helaba el alma. «Usted ha comprado, vendido, torturado y asesinado a más de 1000 africanos. ¿Realmente cree que la muerte de 3 personas puede pagar una deuda tan inmensa?» Se detuvo frente a él, sosteniendo el recipiente humeante a la altura de sus ojos. «Esto no es solo venganza personal. Esto es justicia cósmica por cada alma que usted ha destruido». María extrajo confesiones detalladas sobre asesinatos de esclavos rebeldes y torturas públicas para dar ejemplo. Pero la revelación más impactante llegó cuando María le preguntó sobre unas anotaciones que había visto en los libros contables. ¿Qué significan esas anotaciones sobre pérdidas por deterioro natural? Eran los que morían en los barcos, confesó don Antonio entre gritos de agonía. Calculábamos un 30% de mortalidad durante la travesía. Los arrojábamos al mar como lastre inútil. ¿Cuántos? Insistió María, aplicando aceite sobre su pecho. ¿Cuántos seres humanos arrojó al océano como basura? En 30 años, quizás 3,000, 4,000, rugió. Pero era normal. Todos los negreros lo hacían. Era parte del negocio. María se detuvo por un momento, procesando la magnitud de la confesión. 4,000 personas muertas solo en los transportes. Su venganza personal se había convertido en algo mucho más grande, el juicio de todo un sistema de deshumanización. «Usted no es solo un hombre cruel», le dijo con voz que ahora contenía una solemnidad religiosa. «Es la personificación del mal más puro que existe. Por eso su muerte no será solo castigo, sino exorcismo». Lo que siguió superó en horror todo lo anterior. María había reservado para don Antonio una tortura que combinaba aceite hirviendo con los mismos hierros de marcar que él había usado. Pero ahora, los símbolos que grabó en su carne no eran letras de propiedad,
sino palabras en angoleño que significaban asesino, ladrón de niños y demonio. La agonía de don Antonio duró hasta el amanecer. Sus gritos despertaron a toda la vecindad, pero nadie se atrevió a intervenir. Cuando el sol comenzó a iluminar las calles de Cartagena, don Antonio exhaló su último aliento. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el terror absoluto de quien había visto el rostro real de la justicia divina. María observó los 4 cuerpos durante varios minutos, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la paz. La deuda de sangre de sus hijos había sido pagada, pero más importante aún, había enviado un mensaje que resonaría por toda la América colonial. Los esclavos ya no eran víctimas pasivas, sino seres humanos capaces de cobrar justicia por sus propias manos. Con las primeras luces del amanecer, María sabía que tenía pocas horas antes de que las autoridades coloniales descubrieran la masacre. Pero ella no había planificado solo la venganza perfecta. También había diseñado la escapatoria más audaz. Su primer movimiento fue despertar silenciosamente a los otros esclavos de la casa. Esperanza, su confidente, fue la primera en ver la escena. Su reacción no fue de horror, sino de profunda satisfacción. «Hermana», le susurró, «has hecho lo que todos hemos soñado. Ahora eres libre, pero también la mujer más buscada del Imperio Español. ¿Cómo planeas escapar?» María sonrió. «Durante 8 años escuché todas las conversaciones de negocios de don Antonio. Conozco las rutas de los barcos negreros, los contactos en otros puertos y los funcionarios corruptos. Esa información ahora es mi boleto a la libertad». María había identificado 3 opciones de escape. La primera era marítima, un barco pirata francés comandado por Jean-Baptiste Ducasse, quien había hecho negocios ilegales con don Antonio. La segunda era terrestre, una red de comunidades de esclavos fugitivos que se extendía hasta las selvas venezolanas. La tercera, la más audaz, era infiltrarse en un barco negro que partiera hacia África. María eligió la primera. Antes de partir, María liberó a todos los esclavos de la casa Maldonado. Les entregó las llaves de los almacenes, les mostró dónde don Antonio guardaba el oro y les proporcionó documentos falsificados. «Hermanos», les dijo, «tienen 2 opciones: huir hacia los quilombos o quedarse y enfrentar la venganza de las autoridades. Yo recomiendo que corran». 46 esclavos eligieron la libertad. Solo uno, un anciano llamado Tomás, decidió quedarse. A las 6:30 de la mañana, María salió de la casa Maldonado por última vez. Llevaba un vestido robado, documentos falsos y una bolsa con suficiente oro para financiar su nueva vida. Su primer destino fue el puerto, donde sabía que el barco de Ducasse estaría atracado. La conversación con Ducasse fue breve y directa. «Capitán», le dijo María en el francés básico que había aprendido, «tengo información sobre las rutas de los galeones españoles, los horarios de las patrullas y los nombres de todos los funcionarios corruptos del puerto. A cambio, necesito pasaje a Saint Domínguez». Ducasse, un hombre de 45 años con cicatrices de batallas navales, evaluó a María. «Mujer, los soldados españoles ya están buscándote. ¿Por qué debería arriesgar mi barco por ti?» «¿Por qué?», respondió María con la frialdad que había desarrollado. «Esa información que poseo vale más que todos los barcos que usted ha saqueado. Y porque soy la única persona viva que conoce todos los secretos del comercio negrero en este puerto». La negociación duró 30 minutos. Al final, Duques aceptó, impresionado no solo por la información que María poseía, sino por la inteligencia estratégica que demostraba. «Señora», le dijo, «usted no es una esclava común, es una general de guerra que acaba de ganar su primera batalla». A las 8:45 de la mañana, cuando las autoridades coloniales descubrieron la masacre, el barco de Ducasse ya había zarpado, llevando a María hacia su nueva vida como mujer libre. El último recuerdo que María tuvo de Cartagena fueron las torres de las murallas desapareciendo en el horizonte. No sintió nostalgia ni tristeza, solo la satisfacción de haber cobrado la deuda de sangre más importante de su vida. El barco de Ducasse llegó a Saint Domínguez, actual Haití, 10 días después. María descendió en el puerto no como una esclava fugitiva,
sino como una mujer libre con documentos perfectos y suficiente oro para comenzar una nueva vida. Saint Domínguez era un territorio único, donde miles de africanos libertos habían construido comunidades prósperas y donde la historia de María sería recibida con admiración. Durante sus primeros meses, María se estableció como comerciante independiente. Pero más importante aún, comenzó a usar su experiencia para ayudar a otros esclavos fugitivos. La historia de la mujer que hirvió a los amos se extendió por todo el Caribe. En Cuba, Puerto Rico, Jamaica y las colonias menores, los esclavos susurraban el nombre de María de Cartagena con reverencia. Su venganza había demostrado que los amos no eran invencibles. Las autoridades españolas nunca cesaron de buscarla. Durante 5 años ofrecieron recompensas por su captura. Pero María había desaparecido tan efectivamente como si la tierra se la hubiera tragado. En Saint Domínguez, María estableció lo que los historiadores llamarían la red de la vengadora, un sistema clandestino que ayudaba a esclavos fugitivos, proporcionaba información y ocasionalmente ejecutaba venganzas contra los tratantes más brutales. Sus métodos se convirtieron en inspiración para una generación completa de rebeldes. María vivió 23 años más como mujer libre. Nunca se casó ni tuvo más hijos, considerando que su corazón maternal había muerto con Kwame y Kofi. En cambio, adoptó informalmente a docenas de niños esclavos huérfanos, convirtiéndose en la madre de una comunidad entera. En 1712, a los 51 años, María murió pacíficamente en su casa, rodeada por los cientos de personas cuyas vidas había salvado. Sus últimas palabras fueron: Kwame, Kofi, mamá llega, la deuda está saldada. La historia de María de Cartagena trascendió su época y se convirtió en leyenda fundacional de la resistencia esclava en América. Su venganza inspiró directamente los grandes levantamientos que siguieron: la Revolución Haitiana, las rebeliones de Nat Turner y los quilombos brasileños. Los métodos que María desarrolló se convirtieron en el manual no escrito de la resistencia esclava. En Cartagena, la Casa Maldonado fue demolida por orden del virrey, pero las ruinas se convirtieron en sitio de peregrinación secreta para esclavos que buscaban inspiración para sus propias luchas. La historia de María de Cartagena nos confronta con verdades incómodas sobre la justicia, la venganza y los límites de la resistencia humana. Una madre a quien le arrebataron todo lo que amaba decidió que no esperaría la justicia divina, sino que la tomaría con sus propias manos. Su legado no es solo el de una vengadora, sino el de una mujer que demostró que ningún sistema de opresión es invencible cuando quienes sufren bajo él deciden que ya no tolerarán más humillación. María no solo mató a 4 hombres, mató la idea de que los esclavos eran víctimas pasivas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue su venganza un acto de justicia o una espiral de odio? Déjenos su opinión en los comentarios y suscríbanse a Historias de Esclavitud para no perderse ninguna de las increíbles narraciones que tenemos para ustedes.